Buenos días, compañeros docentes, bendiciones para todos. Alexis Angulo, directivo de la DEA, docente del 1278. El día de hoy iniciamos 8 de enero con este proceso que ha venido desde semanas anteriores con ustedes y que gracias a Dios pues vamos a iniciar pisando fuerte este año 2022, esperando que sea de su total agrado este curso preparatorio para lo que es el concurso docente 2022. El día de hoy vamos a trabajar lo que es la entrevista docente para el concurso en general. Con ustedes el compañero que va a trabajar y bueno, esperando que sea de su total agrado, como siempre, este es un nuevo video, esperando que lo aprovechen al máximo, que saquen todo lo bueno para que podamos presentar una excelente entrevista. Desde el sindicato de la DEA siempre con ustedes, acompañándolos en estos procesos, bueno, y próximamente entregándoles a ustedes las fechas que vamos a tener para los próximos trabajos disciplinares que vamos a continuar desarrollando. Bendiciones, compañeros, y esperando que sea de su total agrado. Bendiciones, feliz día. Gracias, Alexi, por esa introducción importante. Hola a todos y todas, nuevamente estoy con ustedes. Les recuerdo, mi nombre es Nuris Utria Julio, soy magíster en Educación Superior con énfasis en el uso de las TIC y hoy pues vengo a hablarles de la última etapa, de la etapa final del concurso docente, que es la entrevista. Muy importante, suma poquiticos puntos, pero es muy importante y pues la idea de esta presentación es que ustedes se apropien de unos elementos tanto normativos como metodológicos con el propósito de que tengan un éxito en esa entrevista. Vamos entonces a dar inicio con esta presentación que les voy a realizar. La entrevista. Vamos a seguir el siguiente orden de ideas. Primero, hablaremos un poco de los aspectos conceptuales y normativos sobre la entrevista, una definición, los propósitos y de lo que está contemplado desde la norma, ¿verdad? Tanto por la Comisión Nacional de Servicio Civil como por el Ministerio de Educación y el ITFES. Como segundo momento vamos a orientar sobre las competencias comportamentales que se evalúan con la entrevista. Tercero, luego de una exploración sobre una serie de documentos que hemos leído, extrajimos 8 tips para presentar una buena entrevista que ustedes no deben olvidar. Cuarto, algunas recomendaciones acerca de lo que se debe realizar y de lo que no se debe realizar, es decir, de lo que se debe evitar. Y por último, vamos a presentarles un modelo de casos o situaciones. Iniciemos. Con respecto a lo primero, aspectos conceptuales y normativos sobre la entrevista, es importante, entonces, identificar qué es la entrevista. Es la prueba que permite valorar las competencias comportamentales de cada uno de los aspirantes según el cargo al cual se haya inscrito. Es decir, si se inscribió para docente, si se inscribió para directivo docente, esta prueba le permitirá a los jurados valorar algunas competencias comportamentales que les presentaré más adelante. Entendamos lo primero acerca de la entrevista. Es un diálogo entre 2 o más personas con el propósito de identificar y evaluar en el aspirante características importantes para realizar con éxito las actividades propias de un empleo determinado. Sitúese entonces usted en un escenario en el que va a estar con 2 o más colegas suyos, ¿verdad?, que van a sostener un diálogo en torno a una situación que les va a plantear un jurado que está integrado por 3, 4, 5 personas, ¿verdad?, que siguen un protocolo y que los van a evaluar ustedes en un contexto para valorar si tienen o no ciertas habilidades importantes que requieren ustedes, que se requieren para el buen desempeño del cargo al cual cada uno aspira. Lo normativo, la Comisión Nacional de Servicio Civil, en concertación con el Ministerio de Educación Nacional, MEN, definió el protocolo de entrevistas
conforme lo señala el parágrafo 1 del artículo 24115 del decreto 1075 de 2015, subrogado por el artículo 1 del decreto 915 de 2016, el cual deberá asegurar los principios constitucionales de mérito, celeridad, eficacia y economía. Es decir, en esta norma se dan instrucciones acerca de cómo debe realizarse la entrevista, ¿verdad? ¿Qué aspectos deben tenerse en cuenta para evaluar al entrevistado y cuál es el protocolo que el jurado debe seguir en el proceso de la entrevista? El artículo 241113, que nos habla acerca de la valoración de antecedentes y entrevistas, nos plantea que esta etapa del concurso docente es clasificatoria. Se aplica exclusivamente a los aspirantes que hayan acreditado, que acrediten el cumplimiento de todos los requisitos anteriores, que han pasado por todo el proceso, ¿verdad? Es decir, han aprobado la prueba de aptitudes y competencias básicas y se desarrollan bajo las condiciones que disponga la comisión. La entrevista se desarrolla bajo las condiciones que disponga la comisión. Como ya le dice el artículo, tiene un carácter clasificatorio, se puntúa en una escala de 0 a 100 puntos con una parte entera y 2 decimales y sus resultados serán ponderados con base en el peso porcentual dentro del puntaje total del concurso. Así, tipo de prueba entrevista, carácter de la prueba clasificatoria, peso de puntaje total para el directivo docente un 5% y para docente un 5% igual. ¿Cuáles son las competencias comportamentales que se evalúan en todos los cargos? Pero luego vamos a observar que hay unas que tienen mayor peso dependiendo del cargo, es decir, hay unas que pesan más, esas competencias tienen más peso para directivos docentes y hay otras competencias que tienen más peso para el cargo de docentes. La primera, competencia comportamental, la relacionada con el liderazgo y motivación al logro. Esta competencia se refiere a las habilidades que deben tener el aspirante para influir en un equipo e inspirar el trabajo con entusiasmo y el cumplimiento de metas. También hace referencia a la capacidad de generar nuevas ideas que potencien los procesos de una institución educativa. Es decir, en esta competencia se evalúan dos habilidades importantes. La primera es para liderar ese trabajo en equipo, ¿verdad? No solamente para liderar, sino para inspirar con entusiasmo y con base en metas. Y la segunda habilidad tiene que ver con esa capacidad que debe tener un líder de generar nuevas ideas, ¿verdad? Para optimizar el proceso en la institución educativa. La segunda competencia comportamental, el trabajo en equipo, referida a la capacidad que debe tener el aspirante para formar parte de un equipo, entendiendo que va a ser parte de una comunidad, ¿verdad? Pero también tiene que ver con la capacidad para resolver los conflictos de forma asertiva y expresar y proyectar sentido de pertenencia y solidaridad con su comunidad. Esta es la competencia referida al trabajo en equipo, muy importante y muy valorada inclusive hoy como una competencia genérica transversal. La sensibilidad es otra de las competencias comportamentales. Hace referencia a la vocación para la enseñanza y el trabajo docente y la capacidad de comprender las necesidades de la comunidad educativa. Un buen líder, ¿verdad? Ya sea como profesor de su área, de su asignatura, o ya sea un coordinador, o ya sea un rector o una rectora de una institución educativa, debe tener sensibilidad frente a lo que está liderando y frente a quienes está liderando, ¿verdad? Para que pueda, pues, jalonar los procesos con calidad, pero también con sentido humano. Entonces, la sensibilidad, miren ustedes que es una de las competencias comportamentales que se valoran en la entrevista y que en ese proceso que está valorando el jurado, debe el aspirante poder proyectarlo. La comunicación asertiva, una de las competencias
comportamentales más importantes para un aspirante que se valora, ¿no?, en un proceso de selección de recurso humano para cualquier escenario. Esta competencia indica la capacidad de identificar la forma adecuada de ejecutar y comunicar una tarea, teniendo en cuenta el respeto y la asertividad con los demás miembros del equipo de trabajo, ¿verdad? Es decir, la comunicación asertiva que debe tener todo docente o que debe tener todo directivo docente en términos de saber comunicarse, ¿verdad?, con respeto, pero también con asertividad, entendiendo la asertividad como el logro de lo que se quiere comunicar, el entendimiento de lo que se quiere comunicar. La negociación y la mediación es otra de las competencias comportamentales y se refiere a la habilidad del aspirante de identificar los conflictos y buscar su solución, siempre buscando un ambiente de respeto a las diferencias y, por supuesto, el entendimiento. Es decir, esa capacidad de negociar y de mediar, porque si hay un escenario en donde se presentan conflictos es en la escuela, ¿verdad? Por los diferentes intereses, por las diferentes expectativas. Esa negociación y esa capacidad de negociar y de mediar la debe poner el aspirante en escena durante la entrevista. Más adelante vamos a ver cómo se espera que ese aspirante evidencie esa capacidad de negociación y de mediación. Bien, les acabo de presentar entonces las competencias comportamentales que debe poner un aspirante a docente o a directivo docente en un escenario de una entrevista y que le va a ser valorado en el marco de un protocolo que sigue el jurado. Los porcentajes de cada una de estas competencias en la puntuación total varían según el cargo al que se esté aspirando. Por ejemplo, para los rectores tiene más peso el liderazgo y motivación al logro, por supuesto, porque ellos deben liderar y deben motivar. Ese es uno de las competencias más importantes, las habilidades más importantes que debe tener un directivo docente, mientras que para los docentes de aula vale más la sensibilidad en términos de la capacidad de comprender, ¿verdad?, a sus estudiantes, de ponerse en el lugar de ellos. Toma nota de lo siguiente. Lo primero, la entrevista es realizada por una universidad acreditada, seleccionada por el CNCC o el ICFES. Eso es importante tenerlo en cuenta, ¿verdad? ¿Quién realiza la entrevista? Son personas especializadas, son personas que han recibido una formación, ¿verdad?, y que deben ajustarse a un protocolo. 2, se realiza en grupos de 5 aspirantes. La entrevista no se realiza entre 2 personas. Hay un jurado evaluador que por lo general está integrado por más de 3 o 4 expertos, ¿verdad?, que han sido formados para ellos, y hay un grupo de profesores, ¿verdad?, que ingresan al aula, al espacio donde se desarrolla la entrevista, y a partir de que ellos ingresan, comienza el proceso de observación por parte de los jurados. 3, se usa un método de evaluación situacional, es decir, se presenta una situación en la que el aspirante evidencie las competencias comportamentales que les he mencionado anteriormente. Los casos de estudio estarán relacionados con situaciones cotidianas del ámbito docente, tanto de directivos, docentes de aula y líderes de apoyo. Es decir, las situaciones que se le plantean al profesor son situaciones cotidianas, son situaciones del día a día que se nos presentan en el aula de clase o que se nos presentan en la institución. Este proceso dura alrededor de 60 minutos, de los cuales los últimos 10, el jurado se reúne, ¿verdad?, para que evaluar y registrar las calificaciones individualmente. 8 tips importantes que les quiero compartir, resultado pues de una revisión de literatura acerca de cómo presentar entrevistas exitosas.
¿sí? Y con apoyo también de un material muy importante acerca de las entrevistas en concursos docentes. ¿Cuáles son esos 8 tips? Miren, primero, trate de mantener la calma y no mostrarse perturbado. Mostrarse sereno es una señal de que usted es una persona que se controla, ¿verdad? Y pues el control es algo importante. Dentro del manejo de situaciones que se nos puedan presentar de manera asertiva. Segundo, lea con atención el material que se le facilita. Marque la información más relevante, es decir, el estudio de caso o la situación problema que se les plantea, si le es entregada por escrito, léala con atención, subraye lo que considere es relevante, la información relevante, y si le es leída, usted puede también atender y destacar mentalmente lo que considera lo más relevante. Tercero, la actitud al hablar es muy importante, pero lo realmente significativo no es lo que se dice, sino cómo se dice, ¿verdad? Es decir, hable de manera pausada, piense antes lo que va a decir, organice sus ideas mentalmente, ¿verdad? No pretenda adelantarse si no tiene la palabra, no pretenda mostrar que usted maneja mejor la situación, ¿verdad? Es mejor que usted planifique bien lo que va a decir, planifique su respuesta, ¿verdad? Planifique cómo va a exponer su análisis acerca de la situación. Cuarto, trate de mostrarse tal y como es decir, no se salga de sí mismo, tal y cual como usted es, no intentando ser diferente porque eso le puede producir nervio, angustia y puede ser muy visible para el jurado su estado de nervio. Quinto, defienda sus planteamientos de forma razonada, es decir, argumente, no es solamente decir porque sí, porque no, es decir, cuál es el argumento que usted tiene para plantear lo que está planteando acerca de la situación. Sexto, intente mostrarse dialogante, abierto, capaz de escuchar y respetar la opinión de los demás. Es decir, muestre ese tipo de liderazgo, ¿verdad? Un liderazgo de diálogo, de apertura, de escucha. No intente concentrar la palabra, no intente manipular la palabra, no intente ser el único que hable, ¿verdad? Sino todo lo contrario, muéstrese calmado, dispuesto a ceder la palabra cuando tiene que hacerlo, a escuchar sobre todo. Recuerde que está en un contexto en el que se le está evaluando cómo usted responde a una X o Y situación. Y como les decía anteriormente, desde que usted ingresa al espacio donde se va a dar la entrevista, usted está siendo observado. Séptimo, mantenga siempre una actitud de respeto hacia los demás y escuche atentamente, ¿verdad? Lo mismo que les decía anteriormente, siempre con respeto. No trate de imponer lo que usted piensa sobre la situación. No se cierre, ¿verdad?, ante lo que otros compañeros están diciendo, están exponiendo. Escúchelos atentamente y mire qué puede usted aportar de eso que ellos están diciendo. Y el último tip, si algo de lo que dice provoca una expresión de disgusto en el seleccionador, no se preocupe. Los evaluadores en ocasiones fingen que no les gusta lo que dicen los candidatos para ver cómo usted reacciona. Es decir, recuerde, usted está allí siendo observado para valorarle. Y los jurados pueden colocarle distractores, pueden hacer gestos. Y usted tiene que saber que eso es parte precisamente del proceso que está desarrollando. Entonces, no se incomode frente a situaciones que los jurados tiendan a presentarle, ¿verdad? O a gestos o a gesticulaciones que los
jurados hagan, porque eso puede ser parte del libreto del jurado. Importante, primero, saber escuchar. Es como un resumen de los 8 tips, ¿verdad? Saber escuchar. Aunque usted en su vida cotidiana, en su relación cotidiana, no tenga mucha capacidad de escucha, ahí, en ese escenario, usted tiene que demostrar que es una persona que sabe escuchar, porque eso lo están valorando. Segundo, tómese un tiempo prudente en cada respuesta. No intente ser el primero en responder ante la pregunta del jurado. Deje que los demás respondan. Responda con calma, ¿verdad? Espere que le den la palabra. 3, la calma. No lo olvide. 4, si no es clara la pregunta, solicite una explicación a la misma. No tenga miedo de pedir explicación o de pedir que le repitan la pregunta. No crea que eso le va a bajar puntos, porque eso no le va a bajar puntos, ¿verdad? Es más importante que usted tenga claro qué se le pregunta para que pueda responder lo que se le ha preguntado. Y no hay ningún problema en que usted solicite que se le haga explicación. Dé respuesta clara y específica. No trate de enredar al jurado, ¿verdad? Sea preciso. No hable de más. Mostrar sus puntos negativos como positivos. No tenga miedo de mostrar debilidades en algunos aspectos. Ahorita vamos a hablar sobre eso, pero no tenga miedo de hacerlo. No debe ser alguien que se proyecte como perfecto, porque eso, de entrada, eso no es verdad. Documentarse sobre aspectos fundamentales del concurso. Me imagino que usted, como aspirante a un concurso, usted está enterado de todo lo que debe saber sobre ese concurso. Es importante que llegue a la entrevista con esa información. Y cuidar el lenguaje corporal. Cómo se sienta, cómo se mantiene durante la entrevista sentado, ¿verdad? Aparte, por supuesto, de que debe ir con una excelente presentación personal. Muy bien peinado, peinada, muy bien vestido, vestida, ¿verdad? Con mucha tranquilidad, después de haber dormido bien, por supuesto. No va a llegar una entrevista trasnochado, no va a llegar una entrevista, tuvo una fiesta el día anterior y se acostó a las 4 de la mañana y la entrevista era a las 7 de la mañana y usted se levanta y va a la entrevista. O sea, sabemos que eso no está bien hacerlo, ¿verdad? Como tampoco está bien trasnochar en una fiesta para luego en la mañana ir a dar clase con nuestros estudiantes. Entonces, todo eso es importante que usted lo prevea y lo tenga en cuenta. Todo eso influye en una puntuación de la entrevista. 3 principios importantes. Primero, no existe ninguna ley que lo obligue a decir todo sobre usted mismo, a contar sus secretos íntimos o puntos débiles. Nadie allí le va a preguntar sobre sus secretos íntimos ni sus puntos débiles. No tiene necesidad de exponerlos. No cuente experiencias personales negativas, ¿verdad? No intente hacerlo. Segundo, no mencione jamás cualquier deficiencia real en cuanto a hábitos laborales, estilo, personalidad, emociones, historias o falta de conocimientos importantes para este empleo. No lo haga en ningún caso, no reconozca en ningún caso, ¿verdad? La falta de conocimiento sobre alguna situación, no lo reconozca. No cuente historias personales negativas. Tercero, no dude en hablar más bien de las faltas normales y obvias que cualquier persona tendría al empezar en un nuevo empleo. Está bien que usted de pronto, para ilustrar acerca de lo que piensa, usted exponga una situación, una falta normal, ¿verdad? Normal, que es obvia, que no es solamente de usted, que se puede presentar, por supuesto, pero repito, no tiene que entrar en detalles, no tiene que ser tan transparente, ¿verdad?, en este tipo de escenarios. En concordancia con lo que les acabo de plantear acerca de las recomendaciones y los 8 tips, miren esto que es también muy importante. Evite ser. ¿Qué es lo que usted debe evitar? No hacer, ¿verdad? Evitar hacer en una entrevista. Lo primero,
Debe evitar ser el que se remite a repetir lo propuesto por los demás como si fuera propio. Es decir, no recopile, no resuma, ¿verdad? Escuche atentamente y haga aportes nuevos con su opinión. Evite ser el que se remite a asentir con la cabeza sin asumir posición. Es decir, hacer todo el tiempo, eso no le suma puntos, ¿verdad?, a lo que se le está valorando. Evite ser el que tiene un sentido equivocado del liderazgo. Consulte acerca de todo lo que tiene que ver con el liderazgo positivo y proyéctese, ¿verdad?, como ese líder positivo, ese líder que espera que los demás opinen, que aporta ideas nuevas, ¿verdad? Evite ser el que manipula para ganarse la dirección del grupo. Es decir, no juegue a ser allí el que más habla, el que más negocia, el que más es decir, no se vaya a los extremos, ¿verdad? Evite ser eso, evite figurar como el que más liderazgo proyecta. Evite ser el que halaga todo lo que se dice para impresionar a los jurados. No juegue a ganarse a los jurados, ¿verdad? No juegue a sentir todo lo que digan los jurados, ¿verdad? Sea como usted es, por supuesto en una versión mejorada para ese tipo de escenarios. Evite ser el que intenta opacar a los otros con su experiencia, estudios o vivencia. Es decir, no trate de ser más de lo que es, no trate de ser más de lo que son sus compañeros que están con usted aspirando a esa vacante. Y por último, evite ser el que hace comentarios expresando maravillas de las instituciones o personas. En este tipo de escenario es mejor siempre mostrar la calma, no excederse, no ir a los extremos, ¿verdad? Sea como es, por supuesto, en su versión mejorada. Miremos estos modelos de casos o situaciones con las que usted se va a enfrentar en la entrevista. Tenemos un caso para un concurso docente y directivo docente. Este es un caso para docentes. Se plantea una situación, ¿verdad?, muy normal, con la cual nos vamos a encontrar mucho en un aula de clases, y se plantea una pregunta. Como directores de grupo del noveno, ¿qué acciones emprendería usted para enfrentar este tipo de situaciones? Entonces, se plantea esta situación y se coloca a los profesores a dialogar entre ellos, ¿verdad? Y el jurado está observando cómo lo hacen, cómo lo hace usted, cómo lo hace cada uno y está tomando nota, cómo se expresa, cómo pide la palabra, cómo escucha, ¿verdad? Cómo expone sus argumentos. Recuerde que le están evaluando un conjunto de competencias comportamentales. Y el caso directivo docente, pues es una situación de una institución, un manejo de un caso, de una situación que se presenta. Ahí ustedes pueden ir leyendo la situación, un manejo de una situación, cómo es manejada por la máxima figura de la institución, que es el rector, ¿verdad? Es una situación que involucra a un grupo de estudiantes, es una situación grave, ¿verdad? Con una población muy particular. Y la pregunta es, ¿qué acciones tomaría en el momento para disuadir el conflicto? ¿Cómo actuaría frente a estudiantes y padres y de qué manera intervendría posteriormente en su institución educativa para resolver la situación? Entonces, es una situación que el rector en ese momento debe resolver y debe resolver en conjunto con quienes está allí, pero desde sus conocimientos, desde su lectura acerca de la situación y, por supuesto, desde su información, de la información que tiene, desde el punto de vista pedagógico, desde el punto de vista normativo. Entonces,
Igual, también se le van a observar cómo maneja en ese momento la situación frente a sus compañeros. De esta manera, entonces, agradezco nuevamente la oportunidad de compartir con ustedes este video con información muy puntual acerca de esa última etapa que es la entrevista. Muchísimos éxitos y nos vemos en una próxima oportunidad.